Ok, vamos a hablar un poco sobre la muerte y la vida en la boca. Realmente nuestra boca ha tenido una participación muy importante en nuestra vida. Porque muchas veces hemos sembrado por años con dichos, con palabras, con pensamientos y decisiones, cosas que hemos confesado malas, ¿verdad? Pero también puede ser que hayamos confesado cosas buenas, ¿verdad? En nuestra boca. Por eso es que es muy importante tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Y me llamaba la atención leyendo 1 Samuel 17:45, en que había un hombre que se llamaba Goliat. Era un paladín, ¿verdad? Y se dedicaba a salir a amedrentar al ejército con sus palabras y lograba meterles temor al ejército de Saúl. Y él lo que hacía era meterle temor al pueblo. Y el pueblo estaba temeroso, le daba miedo. Aparte de que era un gigante más grande que ellos y con corazas pero aquí lo poderoso era lo que él decía. Él los maldecía. Pero vemos en el capítulo, en Samuel 17:45, donde David contestó y dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Vean qué interesante algo aquí. Antes de la piedra que David le lanzó a Goliat, envió la palabra. Esa palabra cargada de poder, esa palabra cargada de autoridad. Todo lo que dijo David fue desencadenando para que el gigante cayera al suelo. Cuando David lanzó la piedra, él ya había declarado, él ya había desatado esa palabra. Y así pasa con nosotros cuando el Espíritu Santo está en tu vida y quiere hacer ese trabajo en tu boca para el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer la importancia que tiene espiritualmente nuestras palabras. Y algo muy interesante también es que cuando comenzó todo esto de la creación, todo comenzó por la boca. ¿Por qué? Porque Dios habló, dio la palabra. En Génesis 1 dijo: se hace y se hizo. O sea, Dios también habló antes de que se hiciera todo lo que estamos. Él con su boca soltó esa palabra. Y aquí estamos viviendo, aquí estamos caminando, aquí estamos respirando sobre esta tierra por la boca de Dios. Lo que Él dijo, así se hizo. Y al igual que esa autoridad, ese poder, así nosotros podemos hacerlo en nuestra boca. Pero tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas. Romanos 10:10 dice: porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú y yo decidimos que Jesús entrara en nuestro corazón, lo primero que hicimos fue declarar, confesar, decirle al Señor: Señor, entra en mi vida, aquí estoy. Y así comenzó nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, David hizo lo que tenía que hacer. Con su boca desató ese milagro y esas grandes bendiciones. Al igual que David, nosotros tenemos esa autoridad. La palabra nuestra boca aparece más de 500 veces en la Biblia. Y yo creo que tantas veces que esta palabra está en la Biblia, creo que Dios está interesado en poder domesticar nuestra lengua. Y no solo nuestra lengua, sino también nuestra boca.
Y yo creo que te han hablado mucho sobre hablar bien, sobre el poder que tiene tú a la hora de hablar, pero a veces no le hacemos caso, pensamos que es algo que no es real, pero es muy real. Y a veces nosotros mismos nos hemos metido en problemas por nuestra boca. Y no desde ahora, sino desde muy pequeños, ¿verdad? Nuestra boca puede ser un instrumento para bendecir, o también, como les dije, un instrumento para maldecir. Pero todos necesitamos manejar nuestra boca con sabiduría. Dice la palabra de Dios que las palabras que salen de tu boca deben ser como la plata, como el oro que pasó por el crisol. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar bien, van a deducir que somos personas diferentes. Cuando Pedro habló, cuando Jesús fue preso, la gente le dijo, tú eres de los que andan con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como Jesús. Y hoy te voy a pedir que reflexiones qué palabras salen de tu boca. ¿Son palabras de esperanza? ¿Son palabras de fe? ¿O son palabras de angustia, de queja, de murmuración, de mentira? Porque el tipo de palabra que tú hables, eso es lo que tú representas. Y es lo que tú tienes dentro. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que lo que nosotros estamos hablando es lo que tenemos en nuestro corazón. Puede ser que tu corazón tenga resentimiento, celos, dolor, envidia, situaciones que es lo que tú sacas a relucir, a hablar. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Y como te dije anteriormente, si tienes a Cristo en tu corazón, porque tú confesaste con tu boca esa salvación. Pero lo que sale de nuestra boca no necesariamente refleja ese regalo de salvación que hemos recibido. Y hay cosas que no hemos logrado en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Por nuestra boca. Porque no hemos hablado la palabra correcta. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos desatar y atar. Tenemos que desatar palabra de bendición sobre nuestras vidas. Tenemos que hablar bien. Nosotros tenemos autoridad para hallar serpientes y escorpiones y nada nos va a hacer daño. Pero ¿qué estás hablándole a tus hijos? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿O qué le dijiste a tus hijos? Que no iban a hacer nada en la vida, que iban a ser unos fracasados, que Maceta iba a estar que del corredor no pasa, que uy, qué desgracia, a la hora que tú naciste se hubiera preferido tener un alambre de púas. O hablaste mal sobre tu matrimonio y dijiste, qué pereza este hombre que tú me diste, o esta mujer que tú me diste, no sé a la hora en que me casé, o qué pereza con este trabajo, qué obstinado ir a trabajar, no me alcanza la plata, uy, qué pereza, o estás mintiendo, o estás chismeando, o estás hablando cosas inapropiadas, cosas con doble sentido, o estás calumniando. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Porque nosotros podemos hablar bendición o maldición. Pero tú me puedes decir a este momento, pero hey, si yo hablé eso, si yo lo he hablado, tú puedes cancelar esas palabras. Tú puedes revocar esas palabras. Y puedes poner nuevas palabras de bendición. Si tú has hablado mal de tu familia, que, uy, qué pereza estos hijos que me dio, Señor, yo bendigo a mis hijos. Qué pereza, tú eres un tonto que no vas a sacar nada, Señor, tú le has dado sabiduría a mis hijos y tú los vas a bendecir. Yo vengo revocando, vengo cancelando lo que dije y vengo sustituyéndolo. Tú tienes poder en tu boca para hablar y para decir las cosas. No esperes que otros lo hagan. No esperes que tu líder, tu pastor, las personas alrededor tuyas hagan lo que tú tienes que hacer. Tú tienes la autoridad porque lo que uno habla, uno mismo lo tiene que cancelar y lo tiene que sustituir. Porque lo que sale de nuestra boca
nosotros tenemos que cancelarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es muy importante que tú entiendas el poder que tú tienes en la boca. Santiago 3:3 dice: he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. Tú has visto cómo a los caballos les ponen unos frenos, unas correas, ¿verdad? Para cuando el jinete quiere frenar, lo jalan, lo lastiman y le dan una señal de que debe parar, ¿verdad? Ok, así es. Nosotros tenemos que decirle: Señor, pon ese freno en nuestra boca. Me llama la atención muchísimo la palabra de Dios también, que dice: mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también nuestra fuente puede dar agua salada y dulce. En estos versículos podemos ver cómo la lengua puede encender un bosque, dice, ¿no? Y cómo dice que la lengua es un miembro pequeño, pero tan dañino, ¿verdad? Tan poderoso. Por eso te decía que lo que confieses con tu boca, eso será, y eso llegará a ser. Y en el libro de Proverbios hay mucho que nos enseña sobre lo que es la boca, y nos trae consejos de cómo tenemos nosotros que dominar ese miembro, porque dice que con la misma boca tú adoras a Dios y maldices a tu hermano, que es algo que es indomable. Qué poderoso que es. Por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios, por eso es muy importante leer la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante poder saber que realmente no son cosas que se dicen por decir, ¿no? En la Biblia está escrito y lo dice como algo peligroso, algo muy peligroso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo es esto? La sabiduría. Todo lo que no pertenece a Dios es malo. Todo lo que tú estás hablando que no viene de Dios es malo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que saber y decirle al Señor: Señor, que mi boca hable como tú hablas, que limpies mi corazón de toda maldad, de todo lo que esté ahí contaminando, que así me está permitiendo hablar. Yo sé que con tu boca también has logrado grandes cosas. Has formado una familia, tenés un trabajo, tenés muchas bendiciones. Es lo que nosotros tenemos que cuidar. Es lo que nosotros tenemos que anhelar, cuidarnos, ¿verdad? Porque Proverbios 2:6 dice: porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que pasar todo lo que nuestra boca hable, pasarlo por el fuego, para que se quite todo eso que contamina. Pensar a la hora en que tenemos una discusión, a la hora que estamos enojados, saber que tenemos que respirar profundo, porque a veces cuando nosotros hablamos enojados, decimos cosas que no queríamos decir, o más bien decimos cosas que están muy ocultas en nuestro corazón, y que a veces con una simple palabra marcamos e hicimos daño a una persona. ¡Qué tremendo!
sea, este tema de la boca es algo que tenemos que reflexionar y pensar todo el tiempo. Por eso tenemos que quitar toda palabra mala, toda perversidad que esté en nuestra boca. Tenemos que saber de que nosotros tenemos que hablar verdad, como dice Proverbios 8:7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Y a veces decimos dizque medias mentiras. No. Y a veces decimos, no, pero es una mentirilla blanca. Vean, la mentira está catalogada igual que la fornicación, igual que el asesinato, igual que la borrachera, como pecados. No existe la mentira blanca, la pequeñita y la grande. Mentira es mentira. Y está dentro de esa lista de pecados. Así es que cuidemos qué estamos diciendo, qué estamos inventando, qué cuento chino, como dicen por ahí, estamos diciendo. También hay mucha gente que se dedica a engañar, a hacer malos tratos, a hacer malos negocios, a engañar a las personas, a jugar con eso. Y Proverbios 15:22 dice, hay mucha gente que se dedica a engañar a otros para sobrevivir, pero acaban en el suelo comiendo arena. Todo lo malo, todo lo que tú hagas, tiene su repercusión, para bien o para mal. No amontonamos tesoros con lengua mentirosa, como dice Proverbios 21:16. Quitemos todo eso que contamina nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Son cosas que tenemos que reflexionar, cosas que tenemos que pensar. Porque tenemos que saber de que estamos en este mundo, pero que las consecuencias de lo que pasemos en este mundo nos pueden marcar nuestro futuro eterno. Tenemos que ser personas justas, tenemos que ser personas que podamos estar, que la gente confíe en nosotros. Hay una palabra que está también en Proverbios 10:6 que dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y el 14 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. O sea, nos está diciendo que tenemos que ser justos, tenemos que ser personas diligentes, tenemos que ser personas que hablemos correctamente. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque nosotros no podemos ser tampoco personas hipócritas. Porque las personas hipócritas, como dice Proverbios 11:19, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con su sabiduría. No seamos hipócritas, porque la hipocresía daña a nuestros seres queridos. Si realmente no sientes lo que quieres decir, mejor no lo digas. A veces hay gente que dice, hermano, voy a orar por usted, voy a estar orando por usted. Y en sus oraciones nunca se acordó de esa persona. Cosas como, fijo, nos vamos a ir a tomar un café. Y lo hicimos por salir del paso. Si no vas a hablar con verdad, mejor no digas nada. Quítate esa palabra hipócrita. Y para quitarse esa palabra hipócrita tenemos que ser hombres justos, que veamos en integridad. Dice, el que mucho habla, mucho hiere. El que es sabio, refrena su boca. Sepamos hacer las cosas correctamente. Y en Proverbios hay mucha enseñanza sobre la boca. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hable lo necesario, hable lo justo, ¿verdad? No hable más de la cuenta, porque tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios, no tenemos que ser necios. Y yo te invito a que leas Proverbios, porque Proverbios nos enseña la sabiduría. Una sabiduría de cómo manejar al insensato, al burlón, al perezoso, al malo. Y nos enseña grandes cosas y también nos enseña mucho sobre lo que es hablar
cómo cuidar nuestra boca. Y te vuelvo a repetir que mucho de lo que tenemos que quitar de nuestra boca es esa palabra de necedad. A veces tú no recibes sanidad, a veces tú no recibes esa bendición porque no lo estás declarando, no lo estás hablando. Y a veces quieres que uno ore por ti, que uno sea el que haga todo el trabajo. Y realmente tú tienes que practicar eso, comenzar a desatar. Atemos y desatemos. Ata esa enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Desata esa bendición sobre tu vida. Habla la palabra, habla como Dios habla. Porque Dios tiene muchos planes para ti. Y muchas veces estamos angustiados no por las circunstancias, no por las cosas que nos están pasando, sino por las cosas que llamamos a nuestra vida por nuestra propia boca. Y a veces esos problemas que estás pasando en tu vida son porque tú abriste la boca cuando no debías abrirla. Yo deseo que tú a esta hora estés reflexionando y estés viendo qué es lo que has hablado mal, lo que has dicho, lo que no has cumplido, esa perversidad que a lo mejor has hablado, a lo mejor esa falta de prudencia que no has tenido. Y cuando tú comienzas a examinar tu corazón y lo que tú estás hablando y cómo estás hablando, y le dices al Señor que haga una obra en ti, que limpie todas esas cosas, va a llegar el momento en que la palabra que sale de tu boca será de tal sabiduría y de tal entendimiento que vas a testificar que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que fuiste lavado por la sangre de Cristo y las bendiciones te van a alcanzar y la gente va a comenzar a ver algo diferente en ti. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores también, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque de tu boca hay vida o muerte, y tu boca es ese timón que dirige tu vida. Él es el que dirige tu vida. Yo doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que anhela que nosotros día a día cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Siempre mi oración es: Señor, toma mi mente, límpiame. Quiero pensar como tú piensas. Quita de mi mente todo dardo del enemigo, toda semilla que haya sembrado el enemigo de fatalidad, de miedo, de terror, de malos pensamientos. Padre, quita todo velo mágico de mis ojos para poder ver más allá de lo que estoy viendo y ver por fe y no por vista. Señor, quita todo tapón espiritual de mis oídos que yo he estado escuchando y le he dado más importancia a lo malo que a lo bueno, para poder escuchar tu susurro. Señor, limpia mi corazón, porque de él mana la vida, para poder hablar correctamente. Yo quiero hablar bien, quiero ver bien, quiero pensar bien, quiero escuchar bien y quiero hablar bien. No somos perfectos, somos humanos, pero cuando somos humildes y reconocemos que tenemos que cambiar, que tenemos que hablar diferente, que tenemos que pensar diferente y que tenemos que ver diferente, Dios comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios todo el tiempo, a ese lugar en lo secreto, y poder cerrar nuestra puerta y hablar con Él y autoevaluarnos, reconocer que estamos fallando y que estamos haciendo mal. Porque si quieres que este 23 sea un año diferente para tu vida, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. Habla la palabra de fe, habla la palabra de poder, habla la palabra que suelte y desate esas bendiciones sobre tu vida. Porque el poder de Dios está ahí contigo. No le des cabida al enemigo. Piensa bien.
Porque si tú eres de Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo y estás tratando de caminar correctamente, el enemigo no tiene potestad sobre tu vida. Por eso tenemos que decir todo el tiempo: ven tu reino a mi vida. Ese reino de sabiduría, ese reino de paz, ese reino de entendimiento, ese reino que tú tienes para aquí, Señor, ponlo en la tierra, ponlo en mi vida. Quiero hablar diferente sobre mis hijos, quiero hablar diferente a mi esposa, quiero hablar diferente a mis empleados, quiero hablar diferente a mi vida, quiero hablar diferente a mi trabajo, quiero hablar diferente. No murmures más de tu líder espiritual. Si no te sientes contento en ese lugar donde tú estás, si te sientes inconforme, mejor no hables. Busca otro lugar donde congregarte, donde ir. Pero no entres en murmuración ni en queja. Si no estás contento en tu trabajo y si tu jefe es lo que sea, no hables mal de él, bendícelo. Y comienza a buscar un nuevo trabajo. Si tu matrimonio no está caminando bien, busquen ayuda profesional e intenten caminar correctamente. A veces somos masoquistas, a veces somos personas que nos quedamos ahí y participamos de la murmuración, de los cuentos, del chisme. No le demos cabida a esas cosas. Comencemos a ser lo que somos, luz en las tinieblas. ¿Para qué ser parte más del montón de gente que anda en las tinieblas? No, seamos luz. Y si tú quieres que tu familia, que tus amigos, que tus personas se acerquen a Cristo, tienen que reflejar a Cristo en ti. Porque si no reflejan a Cristo en tu vida, no hay palabra, no hay oración, no hay nada que los haga cambiar, porque van a decir: es la misma hipocresía, es lo mismo. Por eso nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nosotros. Como le pasó a Pedro: hey, tú eres uno de ellos que andabas con él. Vean qué poderosa tiene, la palabra tiene poder. Que cuando Pedro negó a Jesús, y cuando Jesús ya resucitó y tuvo a Pedro, Jesús le dijo 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque esas 3 veces que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas?, era para cancelar y revocar y sustituir lo que Pedro había negado 3 veces a Jesús. Jesús, con la propia boca de Pedro declaró lo contrario a lo que él había dicho en el momento en que Jesús iba a ser crucificado. Así es que la palabra tiene poder. Por eso la palabra tiene tanto poder. Por eso Jesús le dijo a Pedro 3 veces: ¿me amas?, para revocar, cancelar y sustituir lo que Pedro había dicho. Es tremendo, es poderoso esto, es algo que, híjole, cuando uno comienza a entenderlo, cuando uno comienza a analizarlo, cuando uno comienza a masticar eso, se da cuenta que lo que dicen del poder de la boca es cierto. Es cierto. Por eso yo te digo en esta hora, mi hermano, revoca, cancele y sustituye lo que has hablado por ti, por tu familia y por todo lo que te rodea. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en este 2023 en tu vida. Pero a veces no las obtenemos porque como estamos hablando y como estamos actuando, estamos teniendo una barrera para que las bendiciones de los cielos vengan a nosotros. Y para que tú puedas caminar en esa paz, en esa tranquilidad que Dios quiere que tú camines. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo declarando, Padre, que tú tomas control de nuestra boca, Señor. Que todo lo que hemos dicho, Señor, podamos cancelarlo, revocarlo, Señor, y sustituirlo por bendición, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero darte las gracias, Señor. Que nuestra boca, Señor, sea como esa plata refinada, Señor, como ese oro, Señor, que pasa por el fuego, Padre amado.
para que nosotros podamos hablar correctamente. Yo ya no voy a hablar más palabras malas, Señor. Ya no voy a hablar más palabras de necedad. Ya no voy a hablar más palabras de hipocresía. No voy a hablar más palabras malas. Quiero alcanzar la plenitud que Dios quiere darme en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque por mi boca voy a hablar vida y no muerte. Por mi boca voy a manejar ese timón que dirige mi vida. Por eso te quiero confesar como mi Señor y Salvador personal. Yo sé que no hay hombre que pueda domar la boca si no te tiene a ti, Señor. Por eso anhelo, Señor, ser sabio, tener inteligencia y anhelarte cada día más. Porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres mi Dios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Te doy a ti, Señor, honor y gloria. Amén y amén.